El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Para que tengas tiempo para más días en familia, descarga Banca Móvil. Paga rápido y seguro tus servicios básicos. Banco Pichincha, en confianza. Ser Full Claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. El debate presidencial de este domingo 23 de marzo ha despertado enorme expectativa en el país porque marca el inicio de la campaña de segunda vuelta. Se desarrolla tras una semana durante la cual los ecuatorianos conocieron unos chats que ratifican el manejo partidista y los intereses perversos de quienes mueven el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El que los integrantes de la llamada Liga Azul se identificaran con un alias ha asombrado al país. 3 de ellos, Augusto Verduga, Yadira Santos y Eduardo Franco Loor, fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral y están siendo procesados por el cometimiento del presunto delito de asociación ilícita en el caso denominado Ligados, al igual que Nicole Bonifaz, quien sigue en funciones. Esta semana también se volvió a hablar de los ecuadólares luego de que en el programa Políticamente Correcto en Ecuavisa, las asambleístas Paola Cabezas y Gisela Garzón hablaran de la dolarización a la ecuatoriana. Tal fue el impacto negativo que la propia candidata Luisa González salió a decir de sus coidearias que se enredaron en un tema que no dominan. De estos temas tan actuales como importantes, hablaremos con 3 lúcidos profesionales que analizan al país desde diversas perspectivas. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente e investigadora, el doctor Ramiro García Falconi, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y docente, y la abogada Gabriela Panchana, analista y comunicadora. Comienzo con usted, Paulina, porque quiero preguntarle cuál fue su primera reacción al enterarse de los chats y descubrir que se trataban usando alias. Se trata de personas que eligen a las más altas autoridades de control del país. Bienvenida, doctora Paulina Araujo. Buenos días. Muy buenos días, Thalía. Honrada con su invitación y un saludo a toda la audiencia de Descifrando. Pues bien, con la formulación de cargos por el delito de asociación ilícita en contra de Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Santos y la actual consejera Nicole Bonifaz, pues bien, Fiscalía, como corresponde en esta audiencia, expuso elementos de convicción que avalan que se inicie el proceso penal en contra de estas personas. Y es bastante lamentable verificar nuevamente, porque creo que no nos sorprende el manejo del Estado para favorecer a un grupo en detrimento del propio país, que es lo que ocurre. Y pues bien, más allá de los alias, más allá de el reparto de un pastel, como se pretendía hacer, lo que más duele y molesta es la transgresión clara del artículo 207 de la Constitución. En este artículo se coloca qué perfil deberían tener los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ejemplo, deberían ser ciudadanos con trayectoria en participación ciudadana, en trayectoria en lucha contra la corrupción. También que sean personas de reconocido prestigio que evidencien un compromiso cívico y de defensa del interés general. Por si faltara aclaración respecto a esto, la propia norma suprema que dice:
que no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos. ¿Qué decirle? Que se unan 2 o más para cometer delitos, ya que eso entra en el ámbito del derecho penal. Y lo que usted muy bien señaló, Talía, duele profundamente primero ese ánimo de reparto, también ese ánimo pro impunidad, pero también el hecho de que al parecer ni siquiera consideran que está mal lo que hicieron, porque una vez más es el discurso de que hay persecución política, que ellos son las víctimas, cuando más adelante espero poder aportar. En lo personal me ha llamado profundamente la atención la manera en cómo el juez dictó las medidas cautelares personales y reales en contra de estas personas, porque eso sí deja un muy mal sabor. ¿Por qué no lo dice ahora mismo, doctora Paulina Araujo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que piensa que no estuvo bien de parte del juez? Más allá de hacer un juicio de valor de bien o mal, a mí me llama la atención porque 2 de los procesados están en una situación sui generis. El uno, el señor Verduga, ni siquiera está en el Ecuador. Su propia defensa técnica pidió que por favor le dejen comparecer a una embajada que no podía decir dónde está por temas de seguridad. Es decir, está usted ante una persona que no quiere dar la cara a la justicia. 1. Luego, el doctor Eduardo Franco Olor. Todo el país fue testigo que el señor, que al parecer gozaba de muy buena salud cuando se quiso ir de vacaciones a Estados Unidos, fue inadmitido por ese país. Lo regresan a Ecuador y el señor ya tenía un pasaje de avión para triangularlo e irse a Bogotá, Colombia. Las autoridades de justicia le dicen, señor, no se va, porque hay una audiencia de formulación de cargos en contra suya. Y ahí se deteriora la salud, al punto que él comparece en la audiencia desde una cama de hospital. Contexto. Bien. Resulta que mientras Fiscalía iba pidiendo las medidas cautelares, el señor juez les dicta a todos por igual prohibición de salida del país y que tengan una presentación voluntaria cada 15 días. Pero mucha atención. A renglón seguido, el juez dice que estas medidas cautelares se tendrán que cumplir solo a partir del 31 de marzo. La verdad es que yo les soy muy sincera. Por lo general, cuando hay formulaciones de cargos, se adoptan las medidas, pero se entiende que desde un momento cercano surten efecto, justamente para garantizar la inmediación, la presencia de estas personas a lo largo de las varias etapas del proceso penal. Y terminó con la medida cautelar real. Para los 4 también el juez dijo que les congelen en sus cuentas $5,000, por si acaso luego tengan que pagar una multa. Si hacemos una comparación, y todos los oyentes pueden dar fe porque hay casos que han sido ya conocidos y expuestos a toda la sociedad, son medidas cautelares que quizás no se comparten con la gravedad de que esas personas que debían estar en un órgano que se entiende sea político, no han tenido empacho en unirse en detrimento de lo que merece el Ecuador, una mínima transparencia y eticidad en la función pública. Gracias, doctora Paulina Araujo, muy claro, y en verdad por eso que me gusta que estén ustedes, que son los expertos y saben, porque estos detalles que son pequeños pero enormes, tienen una gran significación, pasan a veces desapercibido por la opinión, porque hay que explicar. Gracias, doctora Paulina Araujo. Ramiro, me gustaría que usted también, siguiendo esta línea, explicara qué delitos podrían haber cometido los integrantes de la Liga Azul que conformaban el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que movían las influencias y estaban al servicio de esas autoridades del país y de un partido político. Bienvenido, doctor Ramiro García, buenos días. Buenos días, Talía. Un saludo para Paulina y Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mire,
Como dijo la doctora Araujo hace un momento, pues esto desnuda la forma en que se repartieron mafiosamente, que pretendían repartirse mafiosamente los altos cargos de control y justicia en el país. No solamente el uso de los alias, el uso de plataformas que tratan de no dejar rastro de lo escrito y de lo comunicado, la preocupación que manifiesta el señor Verduga a Correa respecto de la incautación de los celulares a Glass. Pero más allá de eso, nos queda una serie de temas, ya no solo interrogantes, sino ya a nivel de estupefacción, ¿no? Por ejemplo, que consultaban con Jorge Glass respecto de la designación de altas autoridades de la justicia, es decir, llamaban a La Roca, a un delincuente sentenciado con varias sentencias condenatorias por corrupción, para consultarle cómo designar a las altas autoridades de justicia del país. Pero no solamente esto, hacían cosas como presentar impugnaciones a través de terceras personas en contra de candidatos a una designación específica para favorecer a otro candidato. Y eso lo dicen en los chats. Pero no solamente eso. Vemos que también se coaligaban para presentar una denuncia falsa en contra de una jueza, a efecto de utilizar esta denuncia falsa como causal de impugnación y de recusación a la jueza en caso de que llegara a conocer un caso de ellos en segunda instancia. Es decir, una serie de actuaciones de lo más mafiosas que nos muestran, por un lado, la putrefacción del Consejo de Participación Ciudadana, y no hablo solo de sino en general. Es una institución que estructuralmente funciona de forma mafiosa. Es decir, venga quien venga, esté quien esté, siempre va a haber una distorsión en cuanto a la capacidad de designación de altas autoridades de control y justicia. Ahora, si eso, por ejemplo, siendo personas particulares, se reúnen esto para delinquir, sería un escándalo. ¿Qué le pasa al país que quienes van a elegir a nada más ni nada menos que las autoridades de control, contralor, Consejo de la Judicatura, fiscales, superintendentes, han manejado de esa forma? ¿Qué significa desde el delito, desde lo jurídico? ¿En qué han incurrido, doctor García? Bueno, pues hemos visto una serie de conductas que podrían marcarse en lo penal, ¿no? Podrían tener relevancia penal. Por ejemplo, exigir a un candidato a una dignidad específica como condición para su designación que les entreguen 4 direcciones nacionales en la institución en la que va a ser elegido. Eso podría tipificar usted como cohecho, por un lado, porque están exigiendo un favor, por decirlo de alguna manera, a cambio de una actividad específica, además ilícita, porque era elegirle en contra de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Y, por supuesto, tráfico de influencias. Y así, es decir, tenemos una serie de conductas descritas por ellos mismos. Esto que le comenté hace un momento, por ejemplo, el presentar a través de interpuesta persona una impugnación en contra de un candidato para favorecer a otro candidato, impugnación que ellos mismos debían conocer y resolver. Y bueno, todo esto pues nos muestra, insisto, la manera mafiosa en la que se repartían los cargos o que pretendían repartirse los altos cargos de control y justicia, y la forma en que se gobernaría en caso de volver al poder, ¿no? Que eso es lo que más preocupa. Claro, y realmente es de tal nivel que a uno como que a mí me faltan las palabras, y creo que hasta podrían crearse, ¿no? Porque dicen que no hay pena, no hay crimen sin ley, hasta de crear nuevas leyes para tener esta barbaridad, porque es una asociación realmente que estaba actuando al margen de la ley. Gracias, doctor Ramiro García.
Gabriela, ¿qué impacto habrá tenido en el país esta relación de hechos de los chats que han descrito desde lo jurídico y también desde lo social del impacto, tanto la doctora Paulina Araujo cuanto el doctor Ramiro García? Yo digo, tanto que se negaba que servían a un partido, ¿no? Ellos decían que no, que han elegido a los mejores y los chats les delatan. ¿Y qué impacto sobre todo va a tener, repito, en el país? Y estamos yendo a un debate este domingo. Doctora Gabriela Panchana, buenos días, bienvenida. Buenos días, Talía. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor para mí estar con la doctora Paulina Araujo y con el doctor Ramiro García en esta conversación. Y un saludo a la audiencia. Bueno, yo he estado realmente absorta, igual que el resto del país, no porque no hayamos sabido que este era el manejo de la revolución ciudadana, que realmente se hace llamar como movimiento político, pero realmente son para mí una organización delictiva. No he estado tan absorta porque ya sabíamos, sino por ver la confirmación y además por imaginar que lo que estamos viendo es apenas una parte de lo que no alcanzó a borrar Augusto Verduga. Perdona un segundito, podría, Gaby, sí. Perdona un minuto, ¿hay algún ruido, algo? No sé si es que se ponen en silencio el teléfono mientras está hablando Gaby para que no haya, porque hay algún ruido desde, como que estuvieran moviendo algunas cosas y eso a veces la audiencia como que pierde el hilo de la conversación. Adelante, Gaby, por favor. Ok, perfecto. Bueno, lo que hemos visto en primer lugar y que creo que debemos de tomar conciencia es apenas la parte que no alcanzó a borrar Augusto Verduga de su celular. Uh-huh. Él se encerró en el baño y estuvo no sé cuánto tiempo, creo que más de media hora. Sé que se lo dijo en alguna parte, pero no me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo encerrado borrando lo que alcanzó, seguramente lo que lo comprometía más. Por lo tanto, lo que hemos alcanzado a ver es lo que no alcanzó a borrar. Entonces, imaginémonos cómo será de grave todo lo que estaba en esos celulares y que él alcanzó a desaparecer. Entonces, me parece a mí que por un lado hemos perdido hasta cierto punto la capacidad de asombro, porque ante tanta digamos escándalo de lo que se ha conocido a partir del caso Metástasis, de estas relaciones absolutamente delictivas y criminales entre la política, los narcos y miembros de otras funciones del Estado como las Cortes, inclusive miembros de la Fiscalía en algunos casos. Entonces, por un lado es otro escándalo más y ya la ciudadanía está hasta cierto punto curtida, como se dice, al menos en la costa, de ver tantas cosas. Pero por otro lado es la confirmación de lo que ya sabíamos y una confirmación más. Entonces creo que cómo afecta esto, afecta en el sentido de ver que realmente no son políticos, son farsantes, son delincuentes disfrazados de políticos, cuyo único fin, cuya única agenda es controlar el Estado, los organismos del Estado, para sus intereses particulares, corruptos y de impunidad. Entonces, ahora, ¿cómo habrá afectado, Gaby, perdona la interrupción, cómo habrá afectado, o me has dicho, cómo habrá incidido en la sociedad, en las audiencias, ¿no? Porque se enteran por los medios de comunicación de todo tipo, esta relación de hechos y conocer realmente cómo estaban manejando un organismo de los más altos del país, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pregunto eso porque estamos empezando una campaña electoral este domingo con el debate que se va a realizar a las 8 de la noche. ¿Cómo habrá movido las fichas, las cifras? ¿Qué impacto crees tú que hubo? Bueno, yo lamentablemente creo que como hay este repudio generalizado de parte de la ciudadanía respecto de todos los políticos, y a veces caemos en creer que absolutamente todos los políticos son igual de asquerosos y de tramposos, y que todos están de alguna manera buscando su propio beneficio. Entonces creo que hace falta una especie de pedagogía para que la gente comprenda cómo le afecta a su vida que haya un grupo delictivo, una organización delictiva que está poniendo a gente que sea absolutamente dependiente de ellos en los cargos más importantes de la nación.
Entonces, no sé cuánto le puede afectar, porque hay esta noción de que todos son iguales. Sin embargo, no es lo mismo ser aliado alias el patrón, que está, pero en algún lugar oscuro y siniestro, pagando por sus culpas, que tener vínculos con empresarios, por así decir, que también está mal, si están usando la política para sus propios intereses. Pero estamos hablando de mafias. Entonces, si el país sigue secuestrado o pasa a ser aún más secuestrado por mafias que tienen vínculos con criminales, con narcotraficantes, simplemente estamos en absoluta indefensión y nuestra vida corre aún más peligro. Gracias, abogada Gabriela Panchanda. Sí, muchas gracias. Paulina, para cerrar el primer bloque, un minuto y medio, 2 minutos, quisiera también preguntarle un poquito, no quiero que se despoje de su condición de jurista, de penalista, pero sí como ciudadana, ¿cómo cree que impactó este hecho? Porque se ha contado, se ha dicho, ¿no? O sea, para nadie ha sido nada nuevo verles cómo hicieron la campaña dirigida por el propio presidente que está fuera del país, pero ¿cómo cree que habrá incidido este momento una relación de hechos tan grande como los chats usando alias, que realmente es muy mafioso, ¿no? Ese uso. Más que mafioso lo considero incluso, no sé, hasta chabacano, ¿no? Lo que le dije en mi primera intervención, para mí, ya reflexionando, creo que para ellos este negocio, esta repartición del Estado en beneficio de su grupo, creo que piensan que es normal, ¿sí? Y el antecedente de este caso, más allá de los chats, ¿de dónde surgió? Cuando hubo una denuncia en contra de estas personas, ¿por qué? Porque empezaron a desconocer la sentencia de la Corte Constitucional respecto al nombramiento del superintendente de bancos. Nombraron a otra persona que, bueno, en los chats ya sabemos que si se daba ese nombramiento era a cambio de favores, de cargos, pero esta situación, créame, a mí me gustaría pensar que la ciudadanía es lo suficientemente crítica como para percatarse qué es lo que está ocurriendo y ante todo la finalidad que tienen ciertos movimientos políticos para llegar al poder. Y yo sí quisiera hacer notar que más allá de esto ya hay una formulación de cargos por asociación ilícita que luego se verá conexión con qué delitos tiene para arrancar procesos autónomos. Por eso es que también hay que decirlo, las personas en el Ecuador también tienen miedo a los pillos, pero también a los autoritarios, porque del autoritarismo viene esa idea de creerse dueño del país y que para captar o mantenerse en el poder todo vale. Entonces estamos ante un escenario que realmente ojalá exista una reflexión profunda pensando en país, pensando qué podría ser el efecto que ayude al país a salir adelante y de una buena vez sentir, palpar o anhelar que el Estado va a funcionar previniendo inconductas, porque luego finalmente asoma el Estado con sus órganos de justicia, básicamente ya cuando el daño está hecho. Pero prevenir, encauzarnos y nuevamente pensar en el Ecuador y todos quienes formamos parte del país. Gracias. Querer acceder al poder para jalar el agua al molino del grupo político, económico, amigos, en detrimento de la causa pública, por cualquier lado es reprochable. Gracias, doctora Paulina Araujo. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Amor, voy a pagar el internet y la luz desde mi celular. ¿Tú podrías pagar el agua? Regreso pronto. Voy a pagar el agua. Yo ya pagué desde mi banca móvil. Ahora me voy con los niños al parque. Vamos a jugar y también por un helado.
para que tengas tiempo para más días en familia. Descarga Banca Móvil. Paga rápido y seguro tus servicios básicos. Banco Pichincha, en confianza. No me demoro. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Ramiro García Falconi, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y docente, la abogada Gabriela Panchana, analista y comunicadora, y la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente e investigadora. Ramiro, algo mencionó en el primer bloque, pero yo he escuchado analizar a usted respecto de los chats y decir que resulta eso, lo que había mencionado, que le consultaban a Jorge Glass, que está en La Roca, ¿no? Y también usted mencionaba diciendo, pero no le consultaban ni siquiera a la candidata presidencial. ¿Qué dice eso de este grupo en esta acción tan pequeñita pero tan inmensa a la vez, que le consultaban a alguien? Eso está hablando de qué nivel de poder. Quisiera un poco que descifre, y este programa se llama así. ¿Por qué su comentario al respecto? Bueno, esto demuestra que independientemente de la evidencia de corrupción que existió en la década correísta, independientemente de la evidencia de los delitos cometidos por los cuales unos están prófugos y otros están pagando cárcel, pues resulta que esos mismos prófugos y esos mismos sentenciados que están en la cárcel son los que tras bambalinas están dirigiendo y ordenando cómo se designan a las altas autoridades de control y de justicia en el país. Y eso resulta especialmente grave, ¿no? Teniendo en cuenta que además estas personas pues tienen como aspiración el licuar su responsabilidad penal a través de recursos extraordinarios, de recursos de revisión que les permitan volver al Ecuador y eventualmente volver a ejercer espacios de poder, que eso es lo que les interesa, no les interesa más. De ahí lo demás, yo diría que inclusive la elección presidencial para ellos está en un segundo plano. Lo principal, lo fundamental es controlar la justicia en el país, porque eso les permite, por un lado, resolver sus problemas penales pendientes y por otro lado, utilizar, como utilizaron durante 10 años, a la Administración de Justicia y especialmente al sistema penal como un instrumento de persecución hacia las voces disidentes o voces molestas al poder de turno. Y eso resulta especialmente grave, pues, estando a puertas de una nueva elección presidencial. Yo preguntaba a Paulina y a Gaby, le pregunto a usted también, Ramiro, ¿qué impacto va a tener esto, no electoralmente, porque recién va a comenzar la campaña, pero por ejemplo en el debate, este tema, hay unos temas, ¿no?, que están marcados, pero ¿cree usted que la gente desearía que algo se diga al respecto? ¿Cómo cree que la gente ha recibido la mayor parte de la población, no los que hacen siempre opinión, que sabemos que ya tienen una posición frente a estas acciones? Mire, yo creo que esto es como un vino que se va decantando con el tiempo, ¿no? El efecto no es inmediato. Yo creo que poco a poco la ciudadanía va al ir conociendo la forma mafiosa en la que se repartían o pretendían repartirse los cargos de control y de justicia, pero además las finalidades, ¿no? Y no solamente eso, sino las broncas internas dentro del mismo grupo, porque en uno de estos chats, por ejemplo, Verduga pues señala que se siente timado, que se siente estafado por Rafael Correa, porque al parecer Verduga tenía también aspiraciones presidenciales. Y claro, el momento en que es desplazado e insiste Correa en promocionar a Luisa González, pues manifiesta su molestia. Y dice, bueno, esto nos correspondía a nosotros, ese era un espacio que nosotros lo hemos ganado. Al parecer dentro de la Revolución Ciudadana hay varios colectivos en conflicto y en disputa por el poder. Pero más allá de eso,
en lo que todos estos colectivos confluyen es en la obediencia hacia Correa. Vemos cómo le piden permiso para absolutamente todo y cómo le dan cuenta y razón además de todo, ¿no? Porque no solamente que le consultan, sino que le informan y además esperan la jalada de orejas. No solo eso, sino que en algún chat Verduga pues inclusive se queja de que lo dejaron fuera de la sesión virtual que habían llamado para el buró, es decir, no solamente que lo tenían como muchacho demandado, que lo tenían como mensajero para hacer como recadero, pero aparte de eso pues lo tenían como recadero precarizado, porque ni siquiera le daban ese lugar adecuadamente. Entonces sí, la verdad asombra, molesta, indigna, y creo que el electorado pues acusará a recibo también de esto, ¿no? ¿Qué tanto afecte o no? Bueno, eso lo veremos el 13 de abril, pero habiendo una diferencia tan cerrada entre uno y otro candidato en esta segunda vuelta, pues me parece que todos estos aspectos incidirán en el resultado final. Muchas gracias, Ramiro García. Gaby Panchana, este organismo es el que elige, ya es repetido en este programa algunas veces, a las autoridades de control del Ecuador. Y están, de hecho, algunas elegidas, ¿no? Y las otras están, y va a haber un vacío en este país. ¿Qué hay que hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Pero ya desde la mente siguiendo la legalidad de los hechos, ¿no? Porque resulta que el país está abocado a que nos vamos a quedar sin el fiscal titular, o a lo mejor se prorrogue, o a lo mejor vaya el subrogante, y otras autoridades más, porque no han decidido, no han tomado decisión porque estaban ellos enredados en esto, ¿no? En estas cosas entre su grupo. ¿Cuál es la lección que le queda al Ecuador con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, la lección es que no puede estar concentrada esa cantidad de poder en apenas una mayoría que se compone de 4, porque si son 7 miembros del Consejo de Participación, cualquier grupo que pueda incidir en 4 personas tiene el control para poder nombrar o designar a todas estas autoridades que se supone que son las que van a velar para que el poder no se extralimite, para que las funciones del Estado se controlen entre sí, porque de otra manera pues no vivimos en un Estado de Derecho, sino en una dictadura. Entonces yo el otro día decía en una entrevista que me hicieron una pregunta similar, que en democracia los cambios son lentos, y eso a veces es una de las cosas que nos molesta, y es obvio, todos quisiéramos que los cambios fueran inmediatos, pero esos son los riesgos gravísimos en una dictadura o en un autoritarismo. Hay cambios rápidos, pero asimismo como hay cambios rápidos, esos cambios pueden ser tremendamente negativos y salir de ellos tremendamente difícil o casi imposible, como estamos viendo en la Venezuela de Maduro y en la Cuba de Díaz-Canel. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender como ciudadanía? Que no debemos de tener un Consejo de Participación Ciudadana, o si es muy complicado cambiarlo porque la Corte Constitucional ha dicho que eso solamente se puede hacer o a través de una asamblea constituyente o a través de una reforma parcial de la Constitución, con lo cual nos somete a que haya una voluntad mayoritaria en la Asamblea Nacional, y teniendo prácticamente la mitad de la Asamblea en manos del correísmo, pues eso es prácticamente imposible. Entonces, por lo menos eliminarle las funciones de designación de autoridades, que sí se puede hacer vía enmienda, y que fue lo que se intentó hacer vía consulta popular en el 2022, y que lamentablemente, ya sea porque el expresidente Lasso no hizo la consulta popular en el momento adecuado, o porque la campaña financiada en parte por Leandro Norero, como lo dicen los chats del caso Metástasis, en contra de la extradición, que era otra de las preguntas importantes de esa consulta popular, y en parte por el correísmo, incluyendo Augusto Verduga, que hasta hizo un rap diciendo que había que votar no a esas preguntas. La pregunta número 5, que era la que tenía que ver con eliminarle esas funciones al Consejo de Participación Ciudadana, perdió. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que aprender? Aprender que definitivamente ese Consejo de Participación Ciudadana no puede tener ese nivel de poder y que esa designación de las autoridades de control debe volver al legislativo, que bien o mal permite que una cantidad de políticos se tengan que poner de acuerdo y que se transparenten sus intenciones, porque ahí sí sabemos qué político, de qué partido o de qué movimiento está votando a favor o en contra de tal o cual candidato, y no como ahora que nos llegamos a enterar o a confirmar lo que está pasando simplemente a través de estos chats. Y además también nos enteramos que ellos están planificando dilatar nombramientos en función de que llegue su candidata a la que denuestran y le dicen, la nombran como si fuera un títere, ¿verdad? Porque todo lo están manejando ellos en función de sus propios intereses, a tal punto que el ex candidato a la vicepresidencia y también a la presidencia, Andrés Arauz, dice hay que agarrar lo que hay. Entonces, después de haber escuchado, de haber leído a este señor decir hay que agarrar lo que hay, realmente es absurdo que todavía sostengamos o permitamos que haya políticos que sostengan la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, y esa frase, bueno, de todas las que hemos leído, esa frase es tan lapidaria. Si ahora está en juego nada más que la presidencia, entonces vamos a ver qué son capaces de hacer, ¿no? Si es que ellos iban porque agarrar lo que haya, imagínate habiendo Carondelet y todo el poder, realmente son momentos complicados, creo, la conclusión de esto. Paulina, la institucionalidad del Ecuador es tan frágil, en verdad, que yo no sé cómo se sostiene. Creo que esa llamada arquitectura institucional ha sufrido terremotos, ha sufrido todas catástrofes y sigue allí, alguna cosita queda. Pero cuando pasan estas cosas uno siente que se nos va de las manos la institucionalidad, la legalidad, y yo me pongo a pensar qué va a suceder con la Fiscalía, qué va a suceder con las otras instituciones. No se han cambiado a los jueces porque no hay los concursos. ¿En qué circunstancia estamos? Y vemos cómo es el origen. El origen es este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una creación de Montecristi, de la nueva Constitución, una creación del correísmo. ¿Cómo ve usted que va a pasar en los próximos días la institucionalidad del Ecuador cuando termine el periodo legal de la doctora Diana Salazar y cuando no hay a lo mejor jueces para reemplazar a los de ahora? Bueno, claro, lo que no tenemos una institucionalidad firme, ¿qué es lo que va ahondando en los ciudadanos? La desconfianza. O sea, la generalización de que nada funciona, de que cualquier proceso que se inicie en los órganos de administración de justicia no va a obtener la respuesta adecuada. Ahora bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de cómo lo crean en la Constitución del 2008, es quiénes estuvieron dentro y cómo manipularon el sistema y trastocaron sin más la función, en teoría, que tenía este órgano. Si la propuesta, creo que del candidato presidente Daniel Noboa, es una constituyente, y en una constituyente borrón y cuenta nueva y ya no va a haber Consejo de Participación Ciudadana, asumamos que regresa la potestad de nombrar a las altas autoridades, especialmente del ámbito de control, al legislativo. Yo quisiera irme un poquito más al origen, porque yo no creo que el problema, o problema único al menos, es el proceso de selección y quién va a nominar, sino que en el Ecuador, penosamente, por todo lo que estamos constatando, las y los mejores que realmente podrían honrar el cargo y servirle al país no se presentan a los concursos. Entonces, la gente que sí se presenta viene como con un auspicio, como para ser nombrada. Y eso puede ocurrir con un órgano de 7 consejeros, como con una asamblea nacional de varios asambleístas que con tener votos o cabildearse bien ya tendrán claro a quién nombrar. De ahí que si usted ya, pragmáticamente, para abril, que es cuando la doctora Diana Salazar, se entiende, termina ya las funciones de su cargo, no vamos a tener cambiada la Constitución, obvio, sino que va a seguir la Constitución del 2008.
Veamos quienes han quedado de consejeros si siguen la marcha del concurso. Caso contrario, la doctora Salazar legalmente tendría que prorrogarse. No sé si es que ella tenga la voluntad de hacerlo. Si es que no quiere, luego será el fiscal subrogante, el doctor Wilson Toainga. También jueces de Corte Nacional. Ahí están empantanados los concursos para llenar vacantes. Lo cual, ¿cuál sería la sensatez? Tomar el rumbo con lo que hay, pero que la gente que sí podría dar un cambio al país se la juegue por él mismo. Pero lamentablemente, al ver todo lo que pasa, ¿qué motivación tiene? Si prácticamente es el poder, llámelo económico, poder criminal, poder político, los que tienen sus tentáculos para obviamente garantizarse, y coincido totalmente con el doctor García, más allá de presidencias, lo que quieren es la justicia, lo que quieren es trabajar a la impunidad para su grupo. Una vez más, en detrimento de todo un país. Gracias, doctora Paulina Araujo. Ramiro, una frase que realmente de todas las frases que hemos visto y que cada una es más espeluznante que otra, comillas, me pidió el Mashi, ha sido amiga de él, le dice Augusto Verduga, ¿quién sería? Algunos creen que es Andrés Arauz, al hablar de quién llegó a ser fue para la Defensoría del Pueblo. Es una falacia lo de la participación ciudadana. ¿Cómo salimos de esto, don Ramiro? Bueno, a ver, la participación ciudadana se da de diferentes maneras y de hecho entiendo yo que la idea inicial del Consejo de Participación fue el que se despartidice de altos cargos de control y de justicia mediante la conformación de un Consejo de Participación estructurado desde las organizaciones sociales. Ahora, claro, ya en la Realpolitik lo que hicieron es coger organizaciones sociales de menor relevancia. Por ahí algún consejero, por ejemplo, llegó propuesto por la Asociación de Sastres de una parroquia X. Entonces, estas organizaciones sociales pues proponían a un candidato, se hacía una especie de simulación de designación y a la final se designaba a los consejeros que Carondelet había aprobado. De esa manera el Consejo de Participación Ciudadana durante prácticamente 10 años se constituyó en un departamento de talento humano de la Presidencia de la República, desde el cual se designaba a Contralor, Procurador, Consejo de la Judicatura, Fiscal General, y por eso todos eran ultra afectos al poder de turno. Recordemos cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura el secretario particular del presidente de la República, o cuando fue fiscal general el ex candidato a alcalde de la Revolución Ciudadana, o cuando fue procurador general del Estado, una persona súper cercana a Rafael Correa también, cuando el Contralor General del Estado que además se reelegía con 110 sobre 100. Todas estas barbaridades teníamos con el Consejo de Participación Ciudadana. Y vemos que las cosas no han cambiado, simplemente han ido adaptando los mecanismos, se han ido adaptando a las nuevas condiciones, pero lo de fondo es la vocación por copar los altos cargos de control y justicia y de esa manera garantizar impunidad para los propios y persecución para los del otro lado. Exactamente. Muchas gracias, Ramiro. Permítanme aquí hacer una nueva pausa. Inicio de espacio publicitario. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Se full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Amor, voy a pagar el internet y la luz desde mi celular. ¿Tú podrías pagar el agua? Regreso pronto. Voy a pagar el agua. Yo ya pagué desde mi banca móvil. Ahora me voy con los niños al parque. Vamos a jugar y también por un helado. Para que tengas tiempo para más días en familia, descarga Banca Móvil. Paga rápido y seguro tus servicios básicos. Banco Pichincha, en confianza. No me demoro. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando,
un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la abogada Gabriela Panchana, analista y comunicadora, la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente e investigadora, y el doctor Ramiro García Falconi, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y docente. Gaby, en esta semana también se volvió a hablar de los ecuadólares, ¿no? Porque en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, las asambleístas Paola Cabezas y Gisela Garzón hablaron de ecuadólares. Como había dicho en la introducción, hubo un impacto y la candidata Luisa González salió y dijo que se enredaron porque era un tema que no dominan. ¿Qué puso en evidencia lo que dijeron las dos asambleístas, que además siempre están en medios de comunicación, ¿no? Y han ejercido vocería de su grupo parlamentario, Gaby? Bueno, puso en evidencia que eso es lo que piensan puertas adentro y seguramente es lo que han estado escuchando de lo que sí saben, que supone de economía, que son Andrés Arauz, Diego Borja y no sé quién más pueda ser de los representantes, digamos, de estas teorías, incluyendo al super líder y al creador, de alguna manera, de Rafael Correa, que es Alberto Acosta, y quien también ha estado muy expresivo en esta semana defendiendo la idea de los ecuadólares y de la moneda electrónica, y inclusive poniendo ejemplos de otros países donde según él funciona muy bien esto y respaldando esa teoría. Entonces yo no creo que ellas hablaron de algo que salió de sus cabezas. Yo creo que salió de las recurrentes explicaciones o exposiciones que dan puertas adentro los representantes de esas materias, digamos, económicas. Entonces, me parece que Luisa González tampoco tiene dominio del tema. Es más, yo sí que creo que debemos de resaltar que en los chats se evidencia que ella no tiene ningún tipo de incidencia en todas estas conversaciones y en estas decisiones tan importantes que se están tomando respecto de las autoridades de control. Como decía Ramiro en otra entrevista de esta semana, que me encantó porque lo explicó, no está ni siquiera en tercer lugar, porque en este grupo mandan el expresidente prófugo y el ex vicepresidente preso. O sea, es increíble. O sea, ellos dos le están dando instrucciones a este grupo de gente. Está en un alto nivel también de coordinación Andrés Arauz, porque es el que está coordinando con la Asamblea Nacional y el que está pidiendo estos cargos para poder votar por este señor González, creo que se llama también, ¿no? Raúl González, al que pusieron de manera ilegal como superintendente de bancos. Entonces, estamos hablando que este es un movimiento o es un grupo de gente donde mandan un prófugo, un preso, un ex candidato, y la candidata no pinta para nada. Entonces ella solamente está ahí ocupando un lugar para cumplir con unas funciones que le han encomendado los que sí mandan, los que sí dirigen, y que en caso de llegar a la presidencia pues será una mandada hasta que se cumplan ciertas cosas que yo creo que la Asamblea Constituyente de plenos poderes le borren todos los juicios a esta gente y regrese en una nueva elección ya sin ninguna limitación ni judicial ni constitucional, regrese a ser candidato Rafael Correa y se quede mientras él pueda quedarse, ¿no? Ahora, Gaby, permíteme interrumpirte para preguntar, ya no como abogada o como analista, quiero preguntar como comunicadora y como también has hecho a veces manejo de estrategia, ¿cómo incide esto? Porque por momentos uno dice eso, como los expertos dicen, queda solo en el círculo rojo, solo algunos hablan, los que están en los chats. ¿Qué efecto puede tener descubrir que lo de los ecuadores, porque no creo que dos asambleístas, yo sí las respeto a todas las asambleístas que tienen una representación popular, salgan y se inventen algo, ¿no? Hicieron lo que control de daños, como se llama, cuando salió Luisa González y otros más a decir que esa no era la versión. Pero ¿qué impacto tiene en la gente esto? Estamos camino a inaugurar la segunda vuelta este domingo, después del debate o antes del debate. ¿Qué efecto tendría en el electorado el conocer no solamente lo del Ecuador, sino la posición en la que está dentro de la organización al interno la candidata presidencial?
Bueno, es en política y en cualquier, para mí en la vida, es lo más importante es el valor de la palabra. El momento en el que una persona no tiene credibilidad, pues cualquier cosa que diga es igual a cero o a menos cero. Entonces, ¿de qué nos sirve lo que nos pueda decir la candidata a la que le dicen Rana René? ¿De qué nos puede servir? ¿De qué nos puede servir si sabemos que ella no manda? Entonces, quienes se han expresado en contra de la dolarización y a favor de los ecuadólares o de la moneda electrónica, y que de hecho cuando fueron gobierno hicieron mal uso de las, digamos, de una manera, como explicaba el otro día el ex vicepresidente de AGIC, tal vez lo explicó de una manera que no se entendió para la mayoría de la gente, pero lo que hacían era contablemente mandar miles de millones de dólares para que se utilizaran de manera, digamos, artificial, porque no había un respaldo, que después eventualmente significó que tuviera que ponerse salvaguardas para que limitar o hacer más caro, digamos, el costo de los productos importados. Entonces, ya lo han hecho. Eso, tienen una obsesión en contra de los dólares. Y si hay algo que la gente tiene clarísimo, especialmente la gente de menos recursos, porque lo que hizo la dolarización fue que le permitió tener acceso a crédito barato en comparación con lo que pagaban o con lo que era inalcanzable cuando teníamos sucres e inflación de hasta 60% al año, que era mucho, y sin embargo vemos que en otros países como Venezuela y Argentina pues es una broma. O sea, nuestra inflación de todas maneras era baja en comparación con lo que ellos han sufrido, pero lo que les ha permitido a la gente de clase más vulnerable, más humilde, es acceder inclusive a diferir artefactos eléctricos a 20 meses, a 30 meses, con cuotas de $4, pero eso antes era absolutamente imposible. Gente que no podía comprar una vivienda, ahora la puede comprar porque tiene acceso a crédito. Gracias. Entonces, la gente sabe muy bien que el dólar es lo más estable, lo más necesario para poder planificar la vida. Gracias Gaby. Sí, por eso no salieron a hacer control de daños y a intentar dar la vuelta, ¿no? El mensaje. Paulina, permítame, siendo como es una catedrática y litigante en lo penal, que le saque de esa zona para que nos cuente, como ciudadana ecuatoriana, ¿cómo mira usted este desarrollo de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dolarización, ¿cómo se intenta usar unos mecanismos y hasta un lenguaje distinto, ¿no? Una retórica distinta, pero que en el fondo hay un plan para cambiar, como han cambiado también? ¿Por qué no creer que van si es que llegarían a hacer exactamente lo que hacen con el Consejo de Participación Ciudadana, y después el país estaría lamentándose? ¿Cómo reciben ustedes y en sus clases, en la cátedra, cómo sienten que están recibiendo los alumnos estos hechos y estas revelaciones, por favor? Voy a coincidir con Gabriela en que si hay algo que le une al ecuatoriano, créame, es el dólar. Es más, las nuevas generaciones ni siquiera conocieron el sucre. Si el movimiento político de doña Luisa González siempre hubiese tenido una línea de defensa al dólar, no tendrían que salir ahora y entrar en tal cantidad de contradicciones, incongruencias, aclaraciones. La señora González a sus dos compañeras asambleístas les dice que solo son asambleístas, que ellas no saben del ámbito económico. Ya si es que hay que aclarar mucho y no se ponen de acuerdo, es porque jamás han tenido claro algo que ahora dicen que no se topan, que durante el periodo de a quien se deben, es decir, los varios periodos del economista Rafael Correa, no se topó, y esa fue la más clara evidencia. Pero yo sí quiero conectar el tema de dolarización con algo que sí es potente: la relación del Ecuador con otros países y otros gobiernos. Porque por un lado, digamos que sí defienden la dolarización la señora González, su movimiento y quienes en el fondo manejan el poder de esa agrupación política. ¿Qué conexión va a tener el Ecuador con ciertos países? ¿Qué futuro e incluso de cooperación internacional
para la lucha de la delincuencia organizada que tanto daño nos está haciendo al país. Que tal vez el señor Maduro nos va a ayudar, él tiene la experiencia como para el manejo de lo que ocurre acá. Eso también hay que verlo. Y yo espero que en el debate también le pregunten a la señora González si al ganar le va a dar el salvoconducto al señor Glass a México, porque de eso también ya nos hemos olvidado, no se está ahondando, y más bien ellos están en que aman la dolarización cuando ciertos hechos, políticas y la relación que tienen con otros países claramente nos dice que les estorba, porque lo que quieren es captar el poder también económico, a través del cual puedan incluso emitir moneda, ¿sí? O sea, y eso solo basta ver la historia del Ecuador, los varios discursos que han tenido y el manejo que se hizo del Ecuador en sí mismo, conectado siempre a la justicia, porque lamentablemente han caído con procesos penales que es los que quieren desaparecer para luego ya tomarse todo, ¿no? Muchas gracias, Paulina, muy claro, muy claro. Ramiro, dos cosas pequeñas. La una, sí, lo que dijo también se refirió Gaby y es bien interesante, ¿no? El que le pongan a la candidata a la presidencia de la República no como la primera a ser consultada, ya hemos repetido, y usted mismo dijo desde el primer bloque, sino ubicada en el tercer lugar. Primero preguntan a un presidente que está prófugo, después en la cárcel. ¿Cómo debería ser eso interpretado por la sociedad? Porque somos ciudadanos, ¿no? Y inclusive en la casa, en el aula, en cualquier instancia, hay pues un orden jerárquico. Supone que el candidato a la presidencia está eso. ¿Y qué prefigura usted hallaríamos si es que se descubrieran chats donde se estén hablando del tema de la seguridad? Y le pregunto eso porque sí me gustaría, siguiendo lo que dijo Paulina, ese es un tema, por ejemplo, que podría preguntarse de ley en el debate, ¿no? Sobre con las relaciones que tendríamos con los otros países, porque el presidente del Ecuador, que está buscando la reelección, habla de buscar conexiones y acuerdos con otros países. Ese tema, ¿qué le hace pensar a usted? ¿Cuál sería su interpretación de estos temas que le he mencionado? Bueno, yo creo que para todos la jerarquía dentro de la Revolución Ciudadana está clara, ¿no? Y está claro que quien toma las decisiones y quien ordena no es la señora Luisa González, y no va a ser la señora Luisa González en caso de ganar la presidencia. Vemos que va a haber una presidencia de la República totalmente tutelada desde Bélgica o desde La Roca, porque evidentemente más poder y más incidencia tiene el señor Glass desde La Roca que la señora González. Vemos que la señora González le reclama o le consulta al señor Verduga respecto de una designación que le preocupa, designación que ya ha sido al parecer consultada con Glass, es decir, a ella no le consultan, ella tiene que consultar, pero a Glass desde La Roca o a Correa desde donde se encuentre prófugo, pues lo consultan. Así que si esto es así en campaña, nada nos hace pensar que será diferente en gobierno. ¿Y cómo se debería enfocar el tema de por ejemplo, en el debate? Porque estamos hablando de cosas ciertas y no sería bueno, yo sé que hay unos temas, ¿no?, que están marcados, pero que no se aborden estas cosas cuando el gran país que a veces se junta en un espacio especial como es un debate presidencial, además de los finalistas. ¿Cómo se debería enfocar, Ramiro? Bueno, yo creo que este debería ser uno de los temas más importantes del debate. Y yo creo que Noboa debería cuestionar y debería preguntar a la señora González sobre esos temas, ¿no? Sobre, primero, su evidente incapacidad de liderazgo dentro de su propio movimiento, en donde ella no ocupa ni el primero ni el segundo y posiblemente ni siquiera el tercer lugar de decisión. Y por otro lado, la forma claramente mafiosa en la que han tratado de repartirse los cargos de control y de justicia, y cuál es la finalidad de esto. Yo creo que no solamente como estrategia de debate, sino que el país necesita saber esto. Lo justo es que como electores sepamos qué es lo que va a pasar los próximos 4 años, gane quien gane. Uh-huh. Muchas gracias, Ramiro García. Y Gaby, para cerrar contigo este bloque,
Creo que no le pregunté a Paulina sobre el tema de seguridad o no. Sí me dijo, yo tengo que cerrar porque ya vi, el tiempo es el que me mata a mí. Y quiero cerrar con Gaby simplemente para preguntarle eso. ¿Qué tema debería estar en el debate sobre la seguridad? Más concretamente, no es una sugerencia a la moderadora porque ella tiene que regirse a unas preguntas que le han preparado un comité especial. Pero sobre este tema que hemos hablado, Gaby, sobre todo la seguridad, ¿qué debería ser preguntado el uno al otro, no los dos candidatos? Bueno, nosotros tenemos un problema, nuestro mayor problema de seguridad tiene que ver con el crimen transnacional, porque el problema está 100% relacionado con los grupos criminales que desde México o Colombia envían su droga porque es más fácil por la infiltración que hay de estas bandas dentro del país y inclusive dentro del Estado. Entonces, como es un problema transnacional, necesitamos tener apoyo transnacional. Es evidente que una presidenta, suponiendo que fuera Luisa González, que tiene vínculos, alianzas, cercanías ideológicas con los amigos y socios y aliados de estos grupos criminales, porque estamos viendo lo que está pasando en México, lo que se está descubriendo en México, que hay un cartel de Jalisco Nueva Generación que tenía un campamento, un lugar donde mataban y inclusive tenían hornos crematorios y el gobierno sale a negar. No solo negar, ahora el gobierno aparentemente ha desaparecido todas las evidencias que encontraron las madres buscadoras de estas víctimas. Entonces, vemos que el cartel dice exactamente lo mismo que dice el gobierno, o sea, de México. Entonces, es imposible luchar contra criminales si quien está al frente del gobierno es aliado o su movimiento político es aliado de estos grupos criminales. Entonces, para mí, la pregunta es, señora, o sea, usted, ¿qué clase de seguridad nos puede ofrecer si usted y su movimiento son aliados, felicitan a Maduro, van a las elecciones de Maduro, están, digamos, totalmente alineados con esa gente, y nosotros necesitamos apoyo exactamente de los opuestos a esta gente? Gracias. Entonces, en ese sentido, Daniel Noboa sí representa una diferencia y una esperanza para la seguridad de este país. Muchas gracias, y aquí debo hacer la última pausa sin más preámbulos para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Amor, voy a pagar el internet y la luz desde mi celular. ¿Tú podrías pagar el agua? Regreso pronto. Voy a pagar el agua. Yo ya pagué desde mi banca móvil. Ahora me voy con los niños al parque. Vamos a jugar y también por un helado. Para que tengas tiempo para más días en familia, descarga Banca Móvil. Paga rápido y seguro tus servicios básicos. Banco Pichincha, en confianza. No me demoro. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Ramiro García? Creo que al que peor le ha ido es a Augusto Verduga por haberse hecho evidente la forma mafiosa en lo que operaba dentro del Consejo de Participación. Paulina Araujo. A las provincias del Ecuador, que sea por lluvia, inseguridad o rotura del SOTE y el derrame de crudo, están atravesando situaciones muy difíciles. Gabriela Panchana. La candidata presidencial a la que su propio compañero se refiere a ella como Rana René en alusión a un títere. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Ramiro García? Bueno, creo que esta semana muy bien no le ha ido a nadie porque las condiciones climáticas y de país no se han dado mucho para él. Gracias. Gabriela Panchana. Le ha ido bien al periodismo honesto y comprometido con el país por el Premio Rey de España otorgado a Plan B junto con otros
otros medios internacionales. Paulina Araujo. Mes de marzo en el cual se anuncia que Glenda Morejón inicia una nueva temporada con objetivo a ser medallista mundial. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.